Gracias. Buenas noches, hermanos. Estamos en esta ocasión compartiendo la palabra de Dios. No nos acostumbramos a las condiciones de ver una cámara y 2 o 3 hermanos que estamos por aquí y pensar que por atrás de todo esto hay hermanos que nos están siguiendo. Y hemos como congregación preparado, programado que los temas propios de este mes, pues el mundo está hablando de la muerte, el mundo está hablando de cosas que Dios ni siquiera aprueba en su palabra, y nosotros como iglesia queremos ver el otro lado de la moneda. Nosotros predicamos y creemos en el Dios de la vida, que si bien el Dios en el que nosotros creemos tiene control sobre todas las cosas, por supuesto que también tiene control sobre la muerte. Y al hablar de la muerte, a veces no necesariamente tenemos que hablar de la cesación de las funciones, a veces aspectos de estar viviendo con situaciones tan complicadas que mucha gente siente que está muerto en vida. Y en esta noche, hermanos, hemos querido pensar, hemos orado al Señor y preguntarnos, ¿qué vive la iglesia hoy? ¿Qué experimentamos nosotros en nuestro diario vivir? Y la vida, hermanos, para los que han pasado algunos años sobre esta tierra, pues la vida no es un asunto simple. La vida que nosotros vivimos es una vida complicada. Cuando vemos a los pequeños, a los niños que van creciendo, ¿verdad? Yo tengo un hijo, ustedes seguramente muchos experimentaron ya la paternidad o la maternidad. Y yo creo que coincidimos cuando vemos a nuestros hijos crecer, porque nosotros también fuimos niños en un momento de nuestra vida y fuimos creciendo. Y ahora me pongo en la mente de nuestros padres, ¿verdad? Y cuando nos veían crecer, yo creo que pensaban que íbamos a enfrentar una vida con sus dificultades propias. Y eso es la vida, hermanos, una serie de situaciones complicadas que todos hemos pasado por situaciones difíciles. Y hoy hemos leído un pasaje muy interesante, el leerlo, hay que darle énfasis. Hay que leer el libro de Job, que es el que hemos estado ahora leyendo esta tarde. Es un libro muy especial. ¿Quién no ha oído la historia de Job? Creo que son pocos los que no han leído la historia de Job o han oído la historia de Job. Pues es una historia, decía un profesor, el libro de Job realmente es un libro que nos deja, no concluye. Es un libro que no tiene un final necesariamente feliz, aunque termina. Es la historia de un hombre, de un buen hombre. Vamos, nosotros nos citamos entre nosotros el buen Juanito, el buen Pedrito, ¿verdad? Y nos tratamos entre nosotros con el buen hermano. Pero no tenemos condiciones para calificarnos como buenos y malos. El que puede calificarnos como buenos y malos es Dios. Él sí puede decir el buen fulano de tal. No quiero decir nombres, ¿verdad? Porque Dios conoce lo más profundo de nuestros corazones. Y en esta noche, hermanos, yo quisiera que pensáramos en la historia de Job, de un hombre muy de su tiempo. Algunos dicen que el libro de Job es de los libros más antiguos, que tal vez sea un hombre que vivió en la época de Abraham. Interesante porque aparece hasta después de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, todos los históricos, y empiezan los poéticos. Y ahí aparece Job, por su contenido poético y por su contenido metafórico, lleno de imágenes, muy poéticas, por cierto. Y en esta noche, hermanos, quisiéramos detenernos y reflexionar en la vida de Job. Pero antes de continuar, les invito para que oremos al Señor. Señor, te damos gracias porque podemos detenernos un momento y pensar en Job. Pero al pensar en Job, necesariamente tenemos que pensar en tu acción, en tu obra, en tu, ¿por qué no decirlo?, intromisión en nuestra vida como personas de fe. Ayúdanos, Señor, para que el ejemplo de Job pueda ser un ejemplo que nos ayude a entender la vida que hoy vivimos
con sus problemas, con sus dificultades, con sus alegrías, y que podamos, Señor, agradarte a ti, glorificarte en medio de los problemas, en medio de nuestras alegrías y, ¿por qué no?, en medio del dolor. Ayúdanos, Señor, a pensar conforme a tu palabra, oyendo tu consejo divino. Te lo rogamos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues yo quise pensar en el libro de Job, en toda la historia que nos narra este maravilloso libro. Yo le invito para que lo lea. El libro de Job, en sus 42 capítulos, es la historia de un personaje. Algunos han dicho que a lo mejor ni siquiera existió. Algunos por ahí dicen que es una historia novelesca que se escribió para darnos una enseñanza, así como las parábolas de Cristo, ¿no? Cuando habla de la mujer samaritana, de la mujer adúltera, de ciertos personajes, o de sus parábolas de Cristo, ¿verdad? De el buen samaritano, estaba pensando en el buen samaritano, la parábola del hijo pródigo. No necesariamente dicen algunos que fueron historias reales, pero como el gran maestro que era Cristo, él buscaba imágenes en el proceso de la enseñanza de su verdad. Y Job para algunos es un libro que tiene esa posibilidad. Pero los elementos de la narrativa que se van dando nos ubican a Job en un lugar, ¿verdad? Dice Job capítulo 1 que había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Y Dios dice, era un hombre, este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esas son las, qué cualidades, ¿no? Con las que se un hombre recto, temeroso de Dios, justo y apartado del mal. Como podríamos decir, era un buen hombre. Y así lo califica el libro. Y la historia nos narra de un hombre que teme a Dios, que tenía hijos e hijas, que era un hombre muy rico. Se empiezan a narrar todas sus posesiones. Por supuesto que en la época en la que se escribe este libro, la riqueza dependía mucho de todo lo que se tenía: ganados, camellos, casas. Hoy hablaríamos de bienes inmobiliarios y cuentas bancarias en Suiza, o tal vez en algún país de los paraísos fiscales, ¿verdad? Como hoy se tiene fama aquellos millonarios que fortunas mal habidas. Pero no se dice así de Job. Se dice que era un hombre con muchos recursos y posibilidades, y que en otro espacio, en otro lugar, en otra esfera, sin pensar en la teología reformacional, en la que yo no creo, ¿verdad? Y lo digo porque como sale al mundo de la tecnología, pues que quede claro. En otro momento y en otro espacio, la historia se va dando en dos momentos. En el mundo terrenal, ahí está Job con toda su vida, pero en el mundo espiritual Dios está. Y dice la historia bíblica que llegaron los hijos de Dios, y ahí se coló Satanás, entre los cuales llega Satanás. Y fíjense qué interesante, porque el libro dice que Satanás le dijo: ¿y tú qué haces aquí? ¿De dónde vienes? Y contesta Satanás: de rodear la tierra y andar por ella. Ahí andaba Satanás. Y Dios le dice: ¿y ya viste a mi siervo Job? Qué tremendo, hermanos, que de pronto Dios está satisfecho con su siervo Job, con su hijo Job, y le dice a Satanás: ¿ya lo viste? Su conducta, su justicia, su calidad de hombre. Y empieza un problema en ese ámbito espiritual. Y Job es un hombre que está sirviendo a Dios, que es un hombre que se levanta y levanta holocaustos a Dios por él mismo y por sus hijos, por si desobedecieron a Dios, por si blasfemaron en contra de su nombre. Es un hombre preocupado porque él y su familia, que deberíamos como padres tener esa preocupación, que estemos honrando el nombre de Dios en todo lo que hacemos, preocupados porque nuestros hijos y nuestra familia estén sirviendo continuamente a Dios. Y no decir como aquellos: pues mi hijo es un corrupto, pero ¿qué voy a hacer? Es mi hijo. Y sé que está haciendo malas cosas,
pero es mi hijo. Son expresiones alejadísimas de la verdad de Dios. Y la historia sigue, y Job sigue con su familia, y empieza una lucha de carácter espiritual. Dios permite que su vida de Job sea tocada. Y empiezan a atacar la fuerza espiritual del maligno. Con la autorización de Dios, empieza a destruir, a minar su vida. Primero sus propiedades, no solamente sus ganados, sus propiedades, su familia. Tal vez lo que más nos duele como seres humanos, que no nos toquen a nuestra familia, que no nos toquen a nuestros hijos. Sin embargo, Dios permite que toquen lo más sensible de nuestra vida. Y se está viendo la naturaleza de Job, un hombre, como decimos, de una pieza. Un hombre que se mantiene en su verdad, en sus principios. Vaya vida que tuvo Job. Y va pasando el tiempo y no solamente se ataca su propiedad, su vida, sus familias. Satanás insiste en ir más allá y desafía a Dios. Toca su vida y verá si no blasfema. Y Job es tocado en su vida, en su cuerpo, porque Dios le dice, pero no toque su vida. Y se empieza a hacer una prueba tremenda. Yo no puedo imaginarme el dolor. Por eso el título es un grito de angustia en la soledad. Yo sé que mi Redentor vive. Tremendo, ¿verdad? Pensar así en Job. Y viene y su cuerpo es tocado con una sarna maligna. Y dice la historia bíblica que estaba sentado sobre cenizas y se rascaba con desesperación con un pedazo de carbón, de un tiesto. Es un hombre justo, que fue agobiado por circunstancias que él no entendía, que en otro momento, en otro espacio, en el mundo espiritual, se estaba desarrollando una lucha entre el bien y entre el mal. La historia inicia en algo que es ajeno a Job. Él no sabe lo que está sucediendo. Él es un hombre consagrado, es un hombre fiel, es un hombre justo. Pero en otro espacio, en otro lugar, hay una lucha terrible para doblegar la fidelidad de un hombre como Job. La historia de un hombre que cree en el Dios de la historia. Hermanos, ¿dónde estamos nosotros? A veces nosotros nos declaramos cristianos y nos desarrollamos como hombres de fe. ¿Cuántas cosas no hemos visto, hermanos? Y me dirijo a los que lideramos de pronto a la iglesia, que vemos hermanos que hablan de fidelidad y de constancia, como Pedro, el apóstol Pedro. Yo nunca te dejaré, Señor, voy a estar ahí y aquí está, hasta la espada voy a sacar por ti. Y el Señor, conociendo la naturaleza humana, lo ve a Pedro, yo creo que con esos ojos maravillosos de profundidad. Cálmate, Pedro, esconde, guarda esa espada. Antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. La antítesis de Job, lo contrario a Job. Job se mantuvo en fidelidad. Y Pedro, ese hombre violento, atrevido, ¿verdad?, a las primeras huye y se esconde. Y le pregunta a alguien, ¿tú eres de los que seguían a Jesús? No, yo ni lo conozco. Sí, tú andabas con él. No. Y alguien por ahí le dice por tercera vez, tu manera de hablar te delata. ¿Cuántas cosas no aprendió Pedro, verdad, con Jesús? Y tuvo que cambiar todo ese bagaje de aprendizaje y empezó a maldecir como buen pescador, a decir sus albadeñas, como decimos en México. Pero Job no fue así. Un hombre con una profunda convicción. La historia lo va diciendo. Un hombre que fue despojado en su integridad. Primero sus posesiones. ¿Cuántos de nosotros estamos tan apegados a nuestras posesiones, hermanos? Eso es una verdad. Un lugar, una casa, que le damos gracias a Dios por nuestra casa. Pero estamos tan apegados a esas cosas. Le damos a Dios gracias por algo, un patrimonio que pudiéramos tener. Pues lo pierde Job. La historia va narrando cómo
va perdiendo, se va todos sus créditos, su economía, ¿verdad? Sus bonos económicos, sus cuentas bancarias se van desapareciendo, diríamos. Y le van llegando noticias, se perdió esto, se perdió aquello, van bajando sus bonos, ¿no? Se encuentra en la ruina económica. Pero no solamente eso, llega la noticia de que todos sus hijos, jóvenes acostumbrados a la buena vida que les daba su padre, de pronto mueren todos. Sus 3 hermosas hijas y sus 7 varones. Y es tremendo, hermanos, llegar a pensar en eso. Yo creo que como seres humanos podríamos soportar la pérdida material. Pero ¿qué pasa cuando viene la pérdida de las personas que aman, nuestros hijos? ¿Sabían ustedes que existe el nombre de huérfano y de huérfana cuando un individuo pierde a su padre o a su madre, o a los dos? Pero dicen algunos que no existe el nombre cuando un padre pierde a un hijo, no existe el nombre para decir en qué situación se vive, porque no está previsto ni siquiera en el vocabulario esa experiencia, porque es muy dolorosa. Pero sin embargo, Job experimenta ese elemento en su vida. Un hombre despojado de sus bienes, despojado de los seres que más se pueden amar en la vida. Decía un pensador que cuando Dios nos da la paternidad, y creo que cuando estamos aquí varios que podemos hablar de eso, nos dio la oportunidad de amar como no se puede amar, de tratar de ser los mejores hombres y mujeres, porque tenemos que poner un ejemplo, y nos tenemos que entregar, porque hay un proceso formativo desde la mente del cristiano. Tenemos que ser un ejemplo, y renunciamos a muchas cosas para mantener ese ejemplo, y el valiente, y el que todo puede, y el que todo lo sabe, ¿no? Por muchos años así se maneja la imagen del papá. Pues ese modelo, ¿verdad?, se rompe cuando Job pierde a sus hijos. ¿Cuánto tiempo convivió con sus hijos? Todos los recuerdos que había en la mente de Job, de sus niñas, de sus jovencitos que fueron creciendo. Yo pienso mucho también en la historia de Jacob, para que tuvimos la clase la otra vez. Jacob y José. ¿Cuánto amaba Jacob a José? No a José García Ramírez, aunque yo creo que su papá también lo quiere mucho. Pero José representó la materialización del más profundo amor, de la historia de las más románticas que existen en la Biblia. Un hombre que encuentra una mujer y que quiere estar con esa mujer, pero las condiciones de su época no se lo permiten. Finalmente no se casa con la que él pide. Tiene que luchar por otra mujer. ¿Y qué creen? Esa mujer es estéril. La mujer a la que él ama realmente y que después de esfuerzos se logra estar con ella, pero no pueden tener hijos. Y finalmente pasa el tiempo y con la otra esposa tiene primero varios hijos, hasta su concubina tiene hijos, pero resulta que con Raquel por fin se da el milagro de la procreación y nace José. Yo creo que es de los hijos más amados. Tanto lo amaba su padre que lo distinguía de todos los demás. Le mandó a hacer una ropa que lo distinguía a José. Y luego lo pierde también. Son historias, desde mi punto de vista, que deben ser de lo más doloroso que puede suceder en la vida. Y eso lo vive Job también, como mucha gente lo ha vivido. Como hermanos nuestros han vivido la experiencia de la pérdida no solamente del esposo o de la esposa, del hijo y de la hija amados. Un hombre o una mujer podría ser despojados de todo lo que es la integridad del individuo. Pero no solamente eso, hermanos. Job es llevado a lo más terrible, al clímax del dolor y de la desesperación, sentado en medio de la nada, porque no tiene nada. Y él mismo lo dice: desnudo salí del vientre de mi madre,
y desnudo volveré al polvo de la tierra. Y su mujer todavía llega y le dice, ¿sabes qué? Maldice a Dios y muérete. Ya no soporta la mujer lo que está viendo. Hemos estado sabiendo de casos de personas que están muy enfermas y la familia está desesperada. Y la gente empieza a orar, Señor, llévatelo, llévatela. No puedo soportar observar lo que estoy viendo. Al hermano, a la hermana, al padre, al hijo que se está desbaratando en un lecho de dolor. Y la mujer, algunos han juzgado a esta mujer, pero nos hemos puesto en sus zapatos, nos hemos puesto en su lugar y vea que ha perdido a sus hijos, el fruto de su vientre, el fruto del amor con su marido, y todo lo perdió. Y luego está su marido deshecho, enfermo, atacado por ese mal terrible. Es tremenda la experiencia. Antes aguantó la mujer de Job. Y finalmente termina diciendo, maldice a Dios y muérete. No puedo verte más en esas condiciones. Y Job sigue. Qué terco, ¿no? Qué insistente. Otros dirían, qué fe. Qué tremendo. Una fe que es llevada al límite. Y fíjense, su esposa hace un juicio, que yo creo que es una declaración de desesperación, definitivamente. Pero llegan sus amigos, aquellos personajes que están en las buenas, somos grandes amigos, que se convive cuando hay posibilidades. Por eso dicen muchos que en la cárcel, en la enfermedad, ahí se conocen a los amigos. Y Job tiene 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Y está en su dolor, está en su desesperación, en su enfermedad. Y llegan sus amigos y se sientan en el silencio del dolor, compartiendo ese momento. Pero hay juicios, hermanos. Los tres hacen juicios por tu pecado, Job. Seguramente algo hiciste, y esa conducta tan buena que aparentabas, algo traías. ¿Dónde he oído eso? Algunos lo hemos oído, hermanos, cuando hemos pasado por problemas tremendos. Hasta hermanos de nuestras iglesias, hermano, lo que usted está viviendo, algo está usted pagando, ¿verdad? Y se constituyen y nos constituimos en jueces. Y eso llega a la vida de Job. El juicio, el cuestionamiento y la humillación. ¿Qué más podemos decir? Creo que ya me acabé todos los adjetivos para describir la realidad de Job. Humillado, avergonzado, enfermo, todo lo ha vivido Job en su cuerpo, y no solamente de lejitos, en su propio cuerpo. La desesperación de esa enfermedad que lo carcome, que se tiene que rascar y que está en medio de la ceniza, tal vez sin poder comer, sin poder llevar a su boca algo, porque no puede degustarlo. Esa es la realidad de esa desesperación. Es un grito de dolor y de desesperación. Pero hay algo que está ahí, que es la fe, la paciencia, el saber que hay alguien más allá que nos puede oír en la desesperación. Estoy dando un salto tremendo, ¿verdad? De esa realidad dolorosa a lo que él puede estar pensando, y que nosotros después de muchos siglos podemos pensar así. Una fe, y vemos el versículo, capítulo 19 que leímos, es un discurso maravilloso ya en el mero clímax de la historia. Y ahí nos encontramos a Job, pero hay palabras que dice Job. Cuando yo era niño, hago un paréntesis, crecimos en la casa, una casa que está allá por Azcapotzalco, es la casa de los tíos, de la tía Marta y el tío Kai. Ahí crecimos. Cuando nacimos, ahí llegamos los primeros, ahí vivían los papás. Hasta vivimos, yo viví 13 años con 4 meses. Yo tenía 13 años, 4 meses cuando nos cambiamos de casa. Y recuerdo que cuando yo era niño y entraba a la sala de mi tía Marta, en su sala tenía un librito de cerámica y decía, yo sé
que mi Redentor vive. Y yo crecí con esas palabras aquí. No leía la Biblia, y si las leíamos, nomás leíamos lo que nos decían, léete el Salmo 23, y hazle, y ahí leíamos las tareas cotidianas de un niño evangélico. Pero quedó eso en la mente de un niño que yo era entonces. Por eso yo creo que las palabras de Deuteronomio, cuando dice el Shema, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y las tendrás en tus portales, y Dios dice que debe estar la palabra ahí, porque va penetrando en nuestra vida, hermanos. Es de manera que yo lo puedo decir como testimonio. Y esas palabras maravillosas de Job, pues en su momento tal vez no se entienden, pero llegan a ser parte de nuestra vida. Y ahora que han pasado años, ¿verdad? Y que uno va al texto, es maravilloso, son palabras maravillosas. El Job 19:26, el pasaje de Job, capítulo 19, versículo 25 y 26. Está después de lamentarse. Léanlo en casa todo el capítulo otra vez, pero después de vienen esos lamentos, ese dolor, esa desesperación de Job, concluye y hay un cambio. En esa desesperación, tal parece que Job vuelve a pensar en la fe que él tiene. Yo sé, fíjense, yo sé. Es una acción cognitiva que está en mi mente, en mi conocimiento. Yo sé que mi Redentor vive. La fe es llevada a los límites. Sí, estoy desesperado, estoy en la crisis, pero yo sé, lo sé, que mi Redentor vive. Una fe que es fortalecida por Dios. Ese Dios que no está muerto, está bien. Yo sé, es un conocimiento. ¿Qué sé? Que mi Redentor vive. No es un mito, no es un dicho, aunque yo creo que Job todavía no había entendido ciertas cosas, pero estaba en un proceso. Dios estaba utilizando esa experiencia tan terrible, que yo creo que no se la desearíamos a nadie, para generar en la vida de Job un modelo para la gloria de Dios. ¿Con qué has crecido? Con un conocimiento. Nuestros niños saben el Salmo 23. Yo sé el Salmo 23. Yo sé. ¿Y cuánto sabe nuestro? Ojalá que sepan. Pero el modelo de Job nos lleva a pensar que esa fe que es llevada al límite, ese conocimiento de Dios, a lo mejor Job lo llevaba a su papá al templo. A lo mejor Job aprendía versículos de memoria en la antigua escuela de las iglesias, que eran los procesos de memorización, que hoy se han eliminado, porque la educación secular ha impactado la educación de la iglesia, desgraciadamente. No memoricen, no, tiene que haber análisis, tiene que haber investigación. ¿Cuál investigación? ¿Cuál análisis? La generación del siglo XXI, del tercer milenio, es una generación que no sabe leer. Es una generación que no tiene cultura. Es una generación que desconoce la palabra de Dios. Y tenemos que volver a esa posible experiencia de saber. ¿Qué sabes? El propio Job, más adelante, si ustedes lo ven, cuando Job empieza a reaccionar ante la realidad de Dios, Dios lo llama, a ver, ven acá, siéntate. ¿Dónde estabas tú? Y lo empieza a cuestionar. Que estás en esa crisis de conocimiento. Pero no quiero llegar ahí, solamente quiero pensar en la experiencia de Job. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y el versículo 26, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Él habla de una esperanza,
de que todo esto mortal será vestido de inmortalidad y de que este cuerpo corruptible será vestido de incorrupción. Y él cree en eso. Fíjense nada más, qué antecedente histórico, un antecedente muy antiguo. Y dice, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Es irónico. Él tiene una esperanza maravillosa, una realidad que está en el futuro, una certeza, pero su realidad es de que es dolorosa la experiencia que está viviendo. Y yo decía en un principio que el libro de Job es una historia que no termina. Es una historia que se queda inconclusa. ¿Ustedes creen que después de su experiencia Job pudo ser igual que en el principio? ¿Ustedes creen que Job podría tener esa alegría maravillosa que tuvo antes de toda esta experiencia? Sí, dice la Biblia que tuvo muchas riquezas como consecuencia y que tuvo otros 10 hijos maravillosos. Pero los seres humanos somos personas que tenemos una memoria, que tenemos un corazón al que le duele. Que los cristianos que caminamos en los caminos del Señor y vemos sus maravillas, también hay cosas que están en nuestro pasado que nos duelen. Porque no hay una explicación racional para este dolor. Job nunca se lo pudo explicar. Porque la vida de Job seguirá a pesar de la ausencia de aquellos amados que quedaron en su corazón. Porque solo al final veremos en nuestra nueva vida la salvación y habrá una plena consolación. No en esta vida. Hay cosas que no serán consoladas plenamente hoy, hasta que estemos en la presencia de Dios. Ahí habrá consuelo pleno. Ahí habrá felicidad plena. Y hermanos, en esta noche yo quiero terminar diciéndoles que nosotros los cristianos tenemos esperanza, que podemos decir con Job, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y nuestra vida, cuando este cuerpo sea desbaratado, seremos resucitados y lo veremos plenamente. Y entonces estaremos en esa plena consolación de toda la vida que a veces hemos vivido. Que el Señor nos guarde a todos, que podamos vivir en la confianza de Job, pero sobre todo que podamos vivir en esa fe y en esa paciencia que Él nos enseña. Que Dios nos bendiga.